Ahora, las clases van a comenzar nuevamente. Espero que este año vean nuevos integrantes. Porque ya es cansado de ver a los mismos compañeros todos los años. Espero que no me esté olvidando de algo importante. Porque no sería la primera vez. Y sí. Mi nombre es Lanzaguizantes. Pero también soy conocido como Lanx. Soy estudiante del colegio de Plantalandis. Y recién acabo de llegar a mi destino. Es por eso que las feministas deberían ayudar con las tareas de la casa. Después de este video no tengo más ganas de vivir. Por favor, bajen el volumen y prestenme atención. Maldición. Bueno, tendré que usar la vieja confiable. ¡Cállate, pendejo de mierda! Ok, muchas gracias por su atención. Antes de comenzar esta clase de guerra, les quería preguntar el motivo de sus vestimentas. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Porque nosotros fuimos invitados en hacer una película sobre nuestro pasado en la Guerra Z. Numa, sí, cierto. Por eso, lo sospechaba desde un principio. Oye, profe, ¿me podría hacer un favor? ¿De qué favor me estás hablando? Le podría decir a Aloe que deje de venir con ropa que le hace parecer egótica. ¿Cómo? ¿Pero qué rayos te pasa, güey? ¿Cómo le vas a hablar de esa manera? Ya, cállense. Miren, yo no estoy aquí para estar aliviando con sus estupideces. Así que, vamos a comenzar con esta clase de una vez. Porque nunca se pueden arreglar las cosas en estas situaciones. Pues, no es la primera vez que dejan pasar de alto estas situaciones. Ok, muchas gracias por el dato, crack. 3 ricos doritos después, mamacita rica preciosa de mi vida XD. Ya se pueden ir a su recreo. ¡Calvo! No me da ganas de salir al recreo. Porque siempre estás llorando de la nada. Oye, Peta y Cerveza, ¿pueden hacer su truco de explosión, porfa?
No creo que lo podamos hacer. Sería muy peligroso para todos, incluso nos podrían sancionar. Ahora, ¿qué me dicen? ¿Qué tan fuerte quieres que sea la explosión? Lo quiero al máximo. Entonces, es por eso que la nuez siempre está llorando. Una hora después. En serio, ¿qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. Sabía que esto no iba a terminar bien. Oigan, ¿en dónde están Z desesporada y Z solar? Mientras tanto. ¿Por qué el salón se está quemando? De seguro, los Stevie Toilets nos están atacando porque sus visitas han decaído. Pensando que este día iba a ser normal. Pero creo que termine totalmente equivocado. Creo que los niños sí se quedaron adentro. Hola, ¿quién es? Bueno, hola. ¿Cómo te encuentras en casa? Pues, ¿por qué me estás llamando justo cuando estoy haciendo mis actividades? Disculpa por interrumpirte, pero te llamaba para decirte una cosa de amigos. Procuro ser grosera, pero si no es algo importante, te voy a hacer papilla luego. Bueno, yo solo quería decirte que si quieres ir a caminar en el bosque. ¿Quieres ir al bosque conmigo? Siempre y cuando que puedas terminar tus actividades para poder salir un rato. Está bien. Te espero en las afueras de la calle de la Rosa. Por los bosques estaré ahí, esperándote. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Pensé que dirías que no por tus actividades. Bueno, entonces te espero en el lugar donde lo dijiste. Ok, entonces te espero ya. Para la próxima, recuerda que tienes que llevar un mapa para no perdernos. Por favor, discúlpame. A pesar de todo, aún te sigo queriendo como tal eres.
¿Lo dices en serio? Hola. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Verdad? Creo que, tan solo verme, ya saben para qué vine aquí. ¿Cómo puede ser que hayas regresado? ¡Tú mamas, hombre! Cada día, me sorprende la actitud de los niños de hoy en día, para decir esas palabras. Esas cosas son lo peor, porque después vienen con sus lloros, de que le hablaron feo. Te comprendo perfectamente, porque yo también he tenido amiguitos así. No le digas esas cosas a desesperada. ¡Cállate tú, down de mierda! ¡Idiota! Solamente Perú es la mejor gastronomía, pregúntale a los extranjeros, hijo de perra. No, por favor, no digas esas palabras. Tiene taco, por eso nomás lo conocen esos idiotas. ¿Cómo? ¿Ya tienes una idea de cómo vas a comandar? Ese asunto, ya me ocuparé yo, sin ningún problema. A pesar de que sea difícil. ¿Cómo se te nota que no te gusta que nosotros te ayudemos con tu cargo? ¿Sabes una cosa? Yo, como soy el sucesor de mi primo, tengo que estar preparado para ser independiente. En ese caso, sí tienes razón. José Bon Choi, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes no habrán visto a Nuez y Aloe durante este día hasta ahora? Siento honesto, no les he visto en ningún momento del día. Ok, entiendo. Pero, ¿por qué los estás buscando en estos momentos? Es porque ellos no han regresado después que el sol se escondiera. Esto es muy raro. Ellos nunca desaparecerían, sin dejar un aviso de dónde van a estar. Será mejor que me acompañes, para comunicarle a las demás plantas, sobre la desaparición de Nuez y Aloe. Deja de hablar así, hijo fruta.
No sé en qué momento nos desviamos del tema. Como sea. Hoy, los mandé a llamar a todos ustedes, porque Patatapun nos ha comunicado de la desaparición de Nuez y Aloe. ¿Estás seguro que han desaparecido? Ellos estuvieron intentando comunicarse, pero no responden, aparte que nadie los ha visto durante este día. Todos sabemos que Nuez y Aloe nunca se escaparían, o se irían a otro lugar. Ellos dos son plantas muy confiables. Cuando van a un lugar, ellos siempre nos avisan a dónde irían, o dónde se van a quedar. Como nosotros somos soldados de la guerra, iremos a buscarlo en diferentes lugares del mundo. Si alguno de ustedes encuentra una evidencia o rastro de Nuez y Aloe, que sean comunicados inmediatamente. Si nadie encuentra nada, pues, no tendré más opción que llamar a unos soldados que están más capacitados que nosotros. No importa qué tipo de evidencia encontremos, tenemos que comunicarlo de todas maneras. Eso es correcto. Solo tengan cuidado en esos lugares. No se distraigan por cualquier cosa. Mucha suerte allá afuera. Tendré que buscar en los rincones de este lugar. Como ya escuchaste, nos ha tocado buscar por esta zona. Me pareció escuchar algo en el cielo. ¿Pero qué son estas cosas que están aquí? Oye, Yelaguisantes, ¿qué estás haciendo por aquí? La verdad, estoy muy aburrida y no tengo nada que hacer.
Espera. ¿Acaso dijo que no tiene nada que hacer? ¿Y qué te parece si te invito en la mini casa para hacer una pijamada con Girasol y Magneto Z? No me digas que justo hoy van a hacer la pijamada. Como tú mismo lo has dicho, y el aguisantes. No se diga más, cuentas conmigo. Pero por favor, no le digas a ninguna planta masculina lo que vamos a hacer para esta noche. Porque tú ya sabes cómo se ponen de abusivos cuando están en sus momentos locos. Está bien. Como tú quieras. Oye, y el aguisantes, una pregunta. ¿A dónde fue repetidora después que Lanzaguisantes le llamara para algo importante? Creo que se fueron a un lugar cerrado para hablar sobre algo importante que le comunicó Patatapum a Lanzaguisantes. Debe ser algo importante. No creo que Lanzaguisantes mande a llamar a los demás por molestar. Yo también pienso lo mismo. Para tu información, solo he llamado a plantas masculinas para que no te pongas celosa. Yo nunca me pongo celosa. Tu cara me está diciendo lo contrario. Mejor hay que pasar adentro de la casa para iniciar con la pijamada. Margarita de miércoles ya me quiere quitar a mi hermanastro. Pero ¿en dónde está Girasol y Magneto Z? Para que lo sepas, estamos aquí mismo. Justo hemos terminado de acomodar las camas para la pijamada. ¿Tan rápido lo han hecho? Es que nosotras somos muy rápidas para acomodar las camas. Apenas son las 3 de la tarde, porque se apresuran tanto en acomodar las camas. Lanzaguisantes siempre me enseñó que es mejor que prevenir que lamentar. Porque siempre tienes que decir que Lanzaguisantes te enseña cada cosa que haces. Porque gracias a él tengo los mismos conocimientos que tiene en su cabeza. Cambiando de tema, hay que alistarnos para poder festejar esta pijamada, como nosotras mandamos. Yo me encargo de hacer la comida. Ya no puedo esperar para que ya sea de noche y hacer la pijamada más divertida de nuestras vidas. Y eso es incluyendo mi comida que voy a hacer. Solo falta 10 minutos para que la comida esté lista. Lo mismo, pero más barato. ¿Y cómo están las camas, que están bien acomodadas? Si tengo que ser honesta, pues están de maravilla. Me alegra mucho que estén felices en sus respectivas camas, solo falta la opinión de Magneto Z.
¿Para qué me convocaron? Aún no es el momento para que me llamen. ¿Es en serio que vas a llorar por caerte al suelo? Ahora mismo les voy a hacer bullying con esta almohada que me encontré. ¿Acaso quieres provocar una guerra de almohadas? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! No sé si debo dejarlas a que se golpeen o intervenir para evitar desgracias. Mejor no voy a hacer nada. Aparte, ellas solo quieren divertirse un rato, así que no le veo nada de malo. ¡A tu casa! ¡Pero yo soy más fuerte! El recordatorio del día es que nunca le digan a Magneto Z algo relacionado a la guerra. No sé cómo ustedes llegaron a ser militares si le tienen miedo a un simple balde. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado desde que los vi por última vez? En esos tiempos eran plantas pequeñas y ahora ya están más grandes. Pero no vine aquí para verlos. Dejaré esta nota aquí mismo. Solo la planta indicada podrá ver esta nota. Solo espero que lo vea antes que el tiempo termine. Me alegra que por fin se hayan levantado después de 7 intentos. Aquí vamos de nuevo. Lanzaguisantes, ya he buscado en todas las ciudades posibles, durante la tarde y la noche, pero no hay señal de nuez y aloe. Gracias por la información, Gasoseta, ya te puedes ir. Básicamente, por la culpa de lanzaguisantes, no pude dormir bien. En vez de estar quejándote porque lanzaguisantes nos despertó con su alarma, ¿por qué no vas a hablar un rato con él? ¡Qué buena idea tienes! No se me había ocurrido antes.
Oye, lanzaguisantes, ¿qué es lo que estás mirando con mucha atención? Estoy leyendo una hoja que me encontré en la mesa de la cocina. ¿Dónde está la hoja que estás leyendo? ¿Cómo que dónde está la hoja? Si aquí mismo lo tengo en mis manos, por eso estoy tan concentrado en leer. Pero yo no veo la hoja que esté en tus manos. ¿Estás seguro que estás leyendo una hoja? ¿Estás segura que no ves la hoja? Ya te he dicho que no veo ninguna hoja. Oye, Girasol, necesito que vengas un rato para que me ayudes con una cosa. Dame un momento, que ahí voy. Y creo que tú necesitas descansar un poco. ¿Cómo es posible que no haya visto la hoja? ¿Acaso esta hoja no es real? ¿O me estoy volviendo loco? Ya han pasado varios días, y no entiendo lo que me quiere decir esta nota. ¿Pero quién me habrá escrito esto? ¿O tan solo fue una broma de las plantas femeninas? ¿Pero qué haces, tan solito por estos lugares, tan solitarios? ¿No deberías estar con repetidora por el día de San Valentín? ¿Y tú, qué le vas a regalar a Girasol por el día de San Valentín? Yo no necesito regalarle nada a esa planzuela, porque no lo merece. Usted no aprende, ¿verdad? Si quieres, yo te puedo ayudar con el regalo. No es porque yo quiera, pero quiero que me expliques un poco sobre eso. Ja, no te lo crees ni tú. Pensaba que no querías saber nada sobre el regalo de Girasol. Está bien, te voy a ayudar con el regalo de Girasol. Pero con una condición. ¿Qué condición estamos hablando? No sé cuánto tiempo tengo que esperar para que despiertes de una vez. Pero mira, a pesar de todo, aún no se te va la lindura. Pero la verdad, si necesito que te despiertes. Tengo muchos planes para ti. Tú serás pieza clave para mis problemas. Y solo tú me puedes salvar de esto. Mientras tanto... Un día perfecto para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Creo que esto es la quinta vez que estoy de acuerdo contigo.
Tal vez no tengo pareja para este día de San Valentín. Pero al menos tengo un lugar donde puedo estar solo. Parece que los niños están captando rápido sobre el amor y ya se están volviendo en adultos sin que nadie les enseñaran. Como me gustaría ser solar para recibir cariño de una planta masculino. ¿Cómo? Oye, ¿pero qué es lo que acabas de decir? Yo no dije nada, así que déjame de molestar. Puta, casi la cago. Oye, lanzaguisantes, ¿qué es la cosa que le gustaría a Girasol como un regalo? Recuerdo que Girasol siempre me pedía esa máquina de curación automática para que ella pueda curar a las plantas a distancia. Así que, Girasol es una planta muy complicada de mantener. La verdad, no sé qué te esperabas que sucediera. Esas máquinas de curación automática se encuentran al final de este pasillo, por el lado derecho de las máquinas de agua. Y supongo que esa máquina de curación automática está muy caro, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Nada en esta vida se va a conseguir tan fácil las cosas, aparte que puede ser tu oportunidad de hacer feliz a Girasol después de mucho tiempo. No sé si debo regalarle algo a Girasol en este día de San Valentín. Dios mío, señor, sálvame. ¿Pero qué es lo que estoy viendo? En vez de estar mirando, ¿por qué mejor no me ayudas a sacarla de aquí? Si lo haces, Frustrella, te juro que esta noche no podrás despertar y ver el amanecer. ¡Esta perra está loca! Oye Peta, ya te traje el condón que me pediste que te traiga. ¿Cómo que compraste un condón? Si yo te pedí que compraras un cordón, no un condón. No son la misma wea. ¡Esto sí que no me lo esperaba! Aquí está la máquina de curación automática. ¿Acaso estás preocupado porque vas a gastar tu dinero para Girasol? Yo no estoy triste por nada de lo que estamos haciendo. Se nota que no quieres decir nada. Pero no te preocupes, yo te voy a ayudar a pagar esa máquina. Yo te ayudaré con la envoltura del regalo. ¿Vamos de una vez a comprarlo? Esa máquina se ve muy moderna para esta actualidad. ¿Crees que esto será una buena idea, Guisantes? No te preocupes, lanzaguisantes. ¿Cuánto te he puesto que se va a emocionar por el regalo que le vas a dar?
¡Hola! Padre, ¿para qué nos has llamado en estos momentos? Los he llamado porque quiero que me ayuden con una cosa muy importante. No sé si lo conocen, pero mi amigo Cactus, no lo he visto durante 4 días, aparte que ya he intentado en comunicarme con él, pero no he tenido ninguna respuesta o rastro de que él esté bien. Como nosotros nos podemos teletransportar a otros lugares, quería que me ayuden a buscarlo, para saber si está bien, o si está en otro lugar. Y por si acaso, ¿no se habrá ido de viaje y no habrá logrado despedirse de ti? Creo que eso suena muy lógico. Si eso es el caso, no creo que se iría, sin avisar a otras plantas, que se va a otro lugar. Por eso, quiero que ustedes vayan al salvaje oeste, y a Vuelta Caseta de Neón, para que puedan buscarlo. Por favor, no hagan tonterías por cualquier cosa inútil que se encuentren, esas cosas ya pueden discutirlo en otro momento. ¿Y ahora qué debemos de hacer? Desaparecernos, porque los dos no tenemos mamá. Pi, pi, pi. Después de terminar de buscar a Cactus, voy a jugar a las palmadas con Solar. ¿Ahora qué hacemos? Solo hay que dejar el dinero en la mesa, y nos vamos corriendo. ¿Por qué no intentarlo, después de mucho tiempo? ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! No sé por qué nunca he logrado atraparlos, durante los años que han hecho la misma cosa. Por lo menos, esta vez, sí me pagaron con dinero real. Me sorprende que después de tiempo, hayas corrido como solíamos hacerlo de pequeños. A mí me sorprende que después de tiempo hayamos logrado escapar de nuevo. Ahora vamos a ponerle una bolsa de regalo para que esta caja se vea muy bonito y presentable. Espero que este regalo me lo reciba bien, porque esto es mi mayor esfuerzo para darle algo a Girasol. No seas tan negativo, estoy segura que ella se va a emocionar mucho. El peor momento de mi vida ha llegado. No sé si debería hacerlo. No quiero hacerlo. Pobre de ella, si no le gusta el regalo que le voy a dar. Porque después de 2 años, que no le regaló nada de nada. Oye, Girasol.
Hola, lanzaguisantes. ¿Qué estás haciendo por estos lugares? Vine para hacer una cosa. ¿Y exactamente para qué viniste aquí? Pues, he venido para entregarte este regalo que yo mismo he planeado para dártelo. Lanzaguisantes, ¿te encuentras bien de la cabeza? Estoy totalmente bien. No sé por qué me preguntas esas cosas, si tú ya sabes cómo soy. Es que, lo que pasa. Tú nunca me has regalado algo desde hace 2 años. No te pongas así, y mejor, agarra este regalo que te estoy dando. ¿Por qué no abres de una vez el regalo? ¿Te ha gustado el regalo? Es lo que tanto he deseado. Oye girasol, ¿por qué me estás mirando tanto? Muchas gracias por el regalo, mi compañero confiable. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! Me alegra que te haya gustado.
Después de días, por fin terminaron la construcción del colegio. Solo espero que no se vuelva a repetir esa explosión. Después de este video no tengo más ganas de vivir. No sé si estoy feliz por regresar a clases, pero tengo un presentimiento de que algo muy feo va a pasar. Oh, tío, eso no puede ser bueno. Por favor, todos siéntense de una vez, en sus sitios de carpeta. Quiero comenzar de una vez, con esta clase, para enseñarles unas cosas que tengo en mente, y no pude enseñarles en la clase pasada. Yo pensaba que no habría más clases durante los siguientes meses o semanas. Yo quería estar más tiempo sin clases, para hacer mis cosas de planta femenina. No sé por qué se ponen de esa manera, si esto podía pasar en cualquier momento, y encima, teniendo a Plantorcha como profesor, no me sorprendería. Deberían estar agradecidos por estar aquí, nuevamente, y aprender nuevas cosas para nuestro futuro. Pobrecitos mis amiguitos de infancia, no pueden tener unos días más para que se puedan reconciliar, y vuelvan a ser los mismos de hace 2 años atrás. Oye, y el Aguisantes, no es por ser chismosa, pero ¿me podrías decir lo que te quieres referir con lo que dijiste recientemente? Disculpa Margarita, pero no puedo contar cosas privadas de otras plantas. Por favor, Guisantes. Solo cierra la boca y no hables más. Ya cállense todos, de una vez. Hoy, vamos a seguir hablando de este tema, porque la clase pasada, no se logró culminarlo al 100%. Espero que no se hayan olvidado este tema, porque al final de la clase, les voy a tomar examen de esto. Oh no. Recuerdos de Vietnam. ¿Pero por qué tan rápido con un examen? Porque siempre tenemos que terminar con un examen, de un tema que estamos por terminar. Mejor dejen de estar quejándose y ponerse a llorar, si no escuchan el tema que les voy a contar, no quiero verlos con un desaprobado en su examen. ¿Así de fácil? Tengo el presentimiento que voy a aprobar este tema con mucha facilidad. Por fin, ya ha comenzado el recreo. No pasó ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. Ya se pueden ir a su recreo favorito.
Yo estaré aquí en el salón, revisando los exámenes que les he tomado, y espero que todos hayan respondido bien. Necesito un libro que me dé la dirección exacta y los cambios ambientales de cuevas congeladas. Pero ¿en dónde estará un libro que me dé toda esa información? Quiero que me cuentes lo que pasó entre Girasol y mi hermano el día de ayer. Yo también te hice una pregunta similar, y el aguisantes. Discúlpenme, pero no les voy a contar nunca lo que pasó entre los dos, porque eso es un tema que ellos deben solucionar con el pasar del tiempo. ¿Me podrían decir de lo que están haciendo aquí solos, en el techo y enojados? Estamos haciendo cosas de enemigos que tu mente de inocente e imbécil no entendería en lo absoluto. ¿En serio qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Miren, ese niño es mongolito. Necesito más información sobre las temperaturas y fenómenos de las cuevas congeladas. El Everest es un pico montañoso ubicado en la nevada cima del Himalaya, al sur de Asia. La Enciclopedia Británica lo define como una frontera natural que divide los territorios de Nepal y la meseta tibetana de la región china. Las temperaturas son extremas, la temperatura media en la cima es de 35, descendiendo por las noches hasta a 60. En julio, el mes más caluroso, o más bien menos frío, las temperaturas rozan los 20. La temperatura más alta jamás registrada es de 6. Realmente, no era lo que estaba buscando, pero de igual manera, esto me ayudará. Tal vez. Una hora después. Espero que estén listos para recibir sus exámenes, porque tengo muchas cosas que deben corregir. Brains. Pero ¿quién está corriendo como loco? De seguro, es un bromista que estará molestando a la gente. Mira nada más.
más. Por fin, te has despertado. De tanto tiempo, de estar esperándote, ha estado pasando cosas muy extrañas que debo contarte. Aparte que me tienes que ayudar en algo. ¿Ahora? ¿No vas a decir nada o cómo llegaste aquí? No sé qué palabras usar al ver tu presencia después de tiempo. ¿Tanto miedo me tienes? Pensé que después de trabajar contigo por 3 años, ya éramos más que socios. O sea, amigos. Oye, no te pases, yo nunca mencioné eso. Ahora que lo mencionas, me gustaría saber por qué me volviste a traer a este lugar. Ok. Ven conmigo y te mostraré tu duda. He tenido unos problemas con el presente y con el pasado. Y realmente quiero que me ayudes con este problema que cada vez que lo solucionaba, se agrandaba más. Aparte que al parecer, personajes de otros universos están apareciendo sin que sean parte del canon. Mira la pantalla y después me dices tu opinión. Aún no estoy segura que si los fantasmas puedan agarrar cosas para jugar o comer. Me parece haber escuchado algo negativo sobre mi planta presencia. La verdad, sí estaba hablando sobre ti, pero justamente llegaste al momento adecuado. Aparte, ¿no crees que estar en esa posición no es muy provocativo para la planta que esté detrás de ti? Sabes que a veces me olvido de que no debo de estar en esa posición. Aprovechando que estamos hablando, quería decirte si podemos volver a la ciudad de Zombópolis. ¿Tú crees que Lanzaguizantes nos recuerde después de bastante tiempo? No sé por qué quieres regresar a la ciudad, pero de momento, no sería una buena idea, porque he escuchado que Lanzaguizantes tiene unos problemas con las demás plantas, y no creo que sea el momento adecuado de volver. Ni modo, que no quería. No sé si te hayas dado cuenta, pero ¿viste a esa cosa negra? Esa cosa ha estado circulando por todo el mundo. Y me da sospechas que está buscando a alguien en específico. Pero aún no lo encuentra. Aparte que esa cosa ha atacado a Carnívora. Pero lo bueno que no ha pasado a mayores. Con lo que me has mostrado, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Quiero que me busques información sobre él. No sé cómo lo harás, pero quiero que me lo consigas de cualquier forma.
esa cosa puede volar por los aires y yo solo puedo andar por los suelos. Por lo menos, ¿me vas a dar algo para que me ayude a buscar información de esa cosa negra? No te preocupes. Sobre eso, ya lo tengo en cuenta. Solo necesito que me acompañes. Tengo presentimiento que voy a sufrir con esta misión, por eso te digo que me des un buen objeto que me pueda ayudar. Te estás preocupando demasiado. Yo conozco todo lo que va a pasar en el futuro, así que, cualquier peligro, yo te avisaré. Por eso quiero que vengas conmigo un rato. ¿Por qué está apareciendo estática en mis ojos? ¿Crees que es buena idea marcharte a la Antártida en estos tiempos de invierno? No te preocupes, si no vuelvo de la Antártida, es porque me convertí en hielo, como tú. ¿No crees que deberías ir a la Antártida, acompañado de alguien de confianza? Mi idea es ir solo a ese lugar, pero igualmente gracias por preocuparte por mí. Tú siempre me haces reír con cualquier cosa que me dices. No me arrepiento de haberte conocido. Yo también estoy feliz de tenerte como amiga. Pero lo único que no quiero es que me molestes con Girasol. Como tú quieras. ¿Estás seguro que tú vas a lograr llevarme a Zomburbia sin que se den cuenta? Si puedo lograr comunicarme con mis contactos, podremos pasar a Zomburbia sin que nos descubran. ¿No quieres que te ayude en algo para que no lo hagas solo? No te preocupes, yo puedo hacerlo solo. Está bien, pero cualquier ayuda me avisas.